¿Alguna vez sentiste que estabas a una oración de rendirte? No de dejar de creer del todo, porque el que ha probado la gracia de Dios sabe demasiado como para negar que Él existe. Hablo de otra cosa. Hablo de ese cansancio silencioso, de esa fatiga del alma que te hace seguir viniendo a la iglesia, seguir levantando las manos, seguir diciendo amén, seguir sonriendo cuando te preguntan cómo estás, pero por dentro sentís que algo se quebró. Seguís caminando, sí, pero ya no con el paso firme de antes. Caminás como quien atraviesa un pasillo oscuro tanteando las paredes para no caerse. Y en ese lugar, en ese rincón donde nadie te ve, alguna vez miraste al cielo y dijiste: Señor, si esto era tu plan para mí, debo confesarte que no lo entiendo. Si este retraso, esta pérdida, este silencio, esta espera interminable es parte de tu voluntad, entonces necesito que me expliques cómo se supone que uno sigue creyendo cuando todo parece ir al revés. Y yo vine a hablarle hoy a esa gente. No vine a hablarle al triunfalista de vitrina, al que te dice que todo siempre sale perfecto, al que te receta 3 frases de microondas espiritual y cree que con eso se sanan las cicatrices del alma. Vine a hablarle a los que alguna vez lloraron en el baño para que nadie los escuchara, a los que se acostaron sin respuestas, a los que oraron por un milagro y recibieron un proceso, a los que pidieron una puerta abierta y Dios, en vez de abrirla, les mostró que había que soportar un desierto un poco más. A los que dijeron: Señor, yo te pedí pan, no una lección, te pedí alivio, no una espera tan larga. Vine a hablarle a esa gente, porque justamente ahí, en ese terreno donde el corazón ya no tiene fuerza para actuar, es donde Dios hace sus obras más profundas. Escúchame bien, Dios no está improvisando con tu vida. Dios no perdió el control del mapa. Dios no dejó caer tus papeles del cielo y ahora está buscando a tientas cómo recomponer tu historia. No, el Señor no trabaja así. El Señor no hace parches. El Señor no pone cintas adhesivas sobre ruinas espirituales para que parezca que todo sigue en pie. El Señor tiene una manera de trabajar que a nosotros nos desconcierta, porque no siempre coincide con nuestros tiempos, pero jamás falla en su propósito. Y si hoy tu historia parece atrasada, si tus sueños parecen detenidos, si tus oraciones parecen rebotar contra el techo, si tu casa está atravesando un tiempo extraño, si tus emociones están peleando una batalla silenciosa, si lo que pediste todavía no llega, yo vine a decirte con toda la convicción del alma: Dios está preparando algo mejor de lo que imaginas. No dije algo más rápido, no dije algo más cómodo, no dije algo más fácil, dije algo mejor. Y ahí está el problema, porque nosotros casi siempre confundimos mejor con más inmediato. Pensamos que si Dios nos ama, entonces acelerará los tiempos, que si Dios aprueba nuestro sueño, entonces nos evitará los pasillos oscuros, que si estamos orando bien, las piezas caerán en su lugar enseguida. Pero el Señor no define mejor como lo definimos nosotros. Nosotros decimos mejor y pensamos en menos espera. Él dice mejor y piensa en más gloria. Nosotros decimos mejor y pensamos en menos incomodidad. Él dice mejor y piensa en más parecido a Cristo. Nosotros decimos mejor y pensamos en un alivio temporal. Él dice mejor y piensa en una obra eterna. Por eso hay momentos en los que Dios no te da lo que pides cuando lo pides. No porque sea cruel, no porque esté ausente, no porque no haya oído tu clamor, sino porque tu Padre ve el cuadro entero y sabe que si te entrega hoy lo que anhelas, quizás mañana eso te destruya, te desvíe o te vacíe. Entonces, como te ama demasiado para complacerte superficialmente, decide formarte profundamente. Hay una palabra que el cristiano maduro tiene que aprender a honrar, aunque no le guste: proceso. Nadie la enmarca en la pared. Nadie sube una foto del desierto con el epígrafe "Esta es mi mejor temporada". Nadie le agradece a Dios con facilidad por los retrasos. Pero el proceso tiene una gloria escondida, porque en el proceso se revela si amamos a Dios por lo que Él es o por lo que nos da. En el proceso se revela si nuestra fe depende de la respuesta o de la presencia. En el proceso se revela si seguimos adorando cuando el milagro todavía no se ve, y yo sé que eso no siempre se predica con facilidad porque a todos nos gustan los finales rápidos. Nos gusta el Dios que abre el mar, pero no nos entusiasma tanto el Dios que primero permite que Faraón venga detrás. Nos gusta el Dios que resucita a Lázaro, pero no nos gusta el Cristo que se demora 4 días. Nos gusta el Dios que entrona a David, pero no nos gusta tanto el Dios que primero lo deja huir a las cuevas. Sin embargo, el Dios verdadero no solo reina en la meta, reina también en el trayecto. Jeremías 29:11 es uno de esos textos que la gente repite cuando necesita esperanza.
Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Qué verso glorioso, qué palabra preciosa, qué abrazo de Dios, pero también qué verso tan maltratado cuando se lo arranca del contexto. Porque ese mensaje no fue escrito para alguien que estaba estrenando una etapa perfecta, fue escrito para exiliados, gente desplazada, gente que había perdido tierra, estabilidad, referencias, templo, normalidad, gente que estaba en Babilonia, no en la cima. Y a esa gente, en ese lugar, Dios le dice, yo sé los planes que tengo. O sea, ustedes no saben, ustedes no entienden, ustedes no controlan nada, pero yo sí sé. Eso ya debería sanarnos un poco, porque a veces el alma se enferma de querer entender antes de obedecer, queremos explicación antes de confianza, queremos el mapa antes del primer paso, queremos que Dios nos entregue el capítulo 10 cuando todavía no terminamos el 2. Y el Señor dice, no necesitas saberlo todo para caminar, lo que necesitas es saber quién te está guiando. Ahora, no nos engañemos, Jeremías no le estaba diciendo a los exiliados tranquilos para el viernes todo resuelto, no. De hecho, les anuncia que el exilio tendrá tiempo, peso, duración, habrá espera, habrá años, habrá una generación que no verá de inmediato lo que fue prometido. Y aún así, la promesa sigue siendo verdadera. Esto es profundo, porque significa que la fidelidad de Dios no siempre se mide por la velocidad de la respuesta, sino por la certeza del propósito. Alguien tiene que escuchar esto hoy. El hecho de que estés esperando no significa que Dios te olvidó. El hecho de que aún no veas no significa que Dios canceló. El hecho de que la historia esté tardando no significa que el cielo se distrajo. A veces el silencio de Dios no es ausencia, es incubación, es preparación, es esa cocina invisible donde el Señor mueve cosas que tú no ves, corrige cosas que tú no entiendes y ordena piezas que todavía ni sabes nombrar. Y aquí se nos presenta una pregunta incómoda. ¿Qué haces mientras Dios prepara lo mejor? Porque todos celebramos la llegada. Lo difícil es administrar la espera. Ahí es donde muchos se rompen. No porque Dios no tenga algo, sino porque no saben vivir entre la promesa y el cumplimiento. Viven con ansiedad, con comparación, con enojo, con resignación. Ven que a otros aparentemente les va mejor y se preguntan si acaso el cielo tiene favoritos. Ven puertas abrirse para algunos y para ellos solo hay un corredor largo y silencioso. Y entonces empiezan a sospechar de la bondad de Dios. Pero escucha esto con toda claridad. Sospechar de Dios en el proceso es una de las trampas más viejas del infierno. La serpiente siempre trabajó así. Nunca empieza negando todo. Empieza sembrando sospecha. Con que Dios dijo. En otras palabras, ¿de verdad puedes confiar en Él? ¿De verdad su corazón es bueno? ¿De verdad te conviene obedecerlo? Y desde entonces el enemigo sigue usando la misma estrategia. Se para en medio de tu retraso, de tu dolor, de tu oración aún no contestada y te susurra que Dios ya no está contigo. Que si te amara, no permitiría esto. Que si fueras especial, te habría evitado ese llanto. Que si hubieras orado mejor, la respuesta ya habría llegado. Mentira, absoluta mentira. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Pero otra vez, ¿qué significa ese bien? Porque ahí es donde muchos se desvían. Algunos creen que el bien siempre será un ascenso, una mejora visible, una solución material, una comodidad terrenal. Pero si lees el contexto, Pablo no está diciendo que todo terminará en una vida sin dolor. Está diciendo algo mucho más fuerte, que Dios usa absolutamente todo, incluso lo que duele, incluso lo que confunde, incluso lo que rompe, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Es decir, el bien mayor no es que tengas una semana más cómoda, el bien mayor es que te parezcas más a Cristo. Y claro, ahí se nos cae el triunfalismo barato, porque nadie se parece a Cristo solo con aplausos. Nadie aprende obediencia en la comodidad permanente. Nadie descubre la suficiencia de la gracia mientras todavía cree que puede sostenerse con su propia fuerza. El carácter no se predica solamente, se forja. Y muchas veces se forja en hornos que nosotros no habríamos elegido. Por eso el Señor permite temporadas donde se caen las seguridades artificiales,
se cae esa relación que ocupaba demasiado lugar, se cae ese orgullo que parecía virtud, se cae esa dependencia emocional que llamábamos amor, se cae esa agenda donde no había espacio para Dios salvo cuando todo fallaba, se cae la imagen que teníamos de nosotros mismos, se cae la falsa autonomía, y cuando por fin se caen esas columnas flojas, uno se descubre llorando entre escombros. Pero ahí, en medio del polvo, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra que no se podía hacer mientras el viejo edificio seguía en pie. Dios no siempre arregla primero alrededor, muchas veces empieza por adentro. Y eso cuesta aceptarlo, porque nosotros queremos el milagro visible. Queremos que se sane el cuerpo, se arregle la familia, aparezca el trabajo, regrese el hijo, florezca el proyecto. Y está bien orar por eso, claro que sí. La fe bíblica no es apatía. La fe clama, pide, espera, suplica. Pero también madura cuando entiende que a veces el milagro más grande no es el cambio externo inmediato, sino la transformación interna que te vuelve capaz de soportar, discernir, esperar, adorar y seguir caminando sin perderte. José es uno de los retratos más tremendos de esto. Génesis 50, 20 lo resume de una manera magistral. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20. ¿Qué versículo? Qué compresión de la providencia divina. José no niega el mal, no dice, no pasó nada, no fue tan grave, todo estuvo bien desde el principio. No, hubo maldad real, hubo traición real, hubo dolor real, hubo pozo, esclavitud, calumnia, cárcel, soledad, años rotos. Pero sobre esa maldad humana se levantó la soberanía de Dios y Dios no aprobó el mal, sino que lo redirigió para un bien mayor. Eso tiene que libertar a alguien esta noche, porque quizás tú también estás viviendo las consecuencias del mal ajeno. Tal vez no estás en ese pozo por un pecado personal, sino por la traición de otro, por una injusticia, por un abandono, por una palabra cruel, por una decisión que te dejó pagando un precio que tú no generaste. Y el enemigo te dice, mira dónde terminó tu historia, pero el Señor responde, todavía no terminó. José podría haberse amargado y con razones, podría haberse vuelto cínico, podría haber usado su dolor como identidad, podría haber dicho yo ya no creo en nadie, yo ya no sueño, yo ya no me abro, yo ya no sirvo, yo ya no me involucro. Mucha gente hace exactamente eso, un golpe y se clausuran, una traición y levantan una muralla de concreto alrededor del alma, una decepción y prometen no volver a confiar. Una oración no respondida y hablan con Dios como si Él fuera un acreedor que les quedó debiendo. Pero José, aunque atravesó un proceso larguísimo, llegó a comprender que la historia no estaba escrita solo por las intenciones de los hombres, sino por la mano superior de Dios. Y eso es lo que te vengo a recordar hoy. Tu historia no la determina solamente lo que te hicieron, la determina lo que Dios puede hacer con lo que te hicieron. No es lo mismo. Porque si tu historia depende solo de lo humano, entonces estás limitado por lo que otros decidieron. Pero si tu historia está en manos de Dios, entonces hasta aquello que parecía terminal puede convertirse en plataforma de propósito. El pozo no fue el final de José, la cárcel no fue el final de José, la demora no fue el final de José, y quizá esta temporada que tanto te pesa tampoco es el final de la tuya. Hay gente que necesita oír que no todo lo que duele es un cementerio, a veces es un quirófano, a veces el Señor está extirpando lo que no podía seguir creciendo contigo, a veces está separándote de una versión vieja de ti mismo, a veces está matando la dependencia de aplausos, la necesidad de controlar, la idolatría del resultado, el ego escondido detrás del servicio. Y sí, la cirugía duele, pero no todo dolor significa destrucción, a veces significa restauración. Isaías 43, 18 hasta 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 hasta 19. Ese texto no es una invitación a negar la historia, no es amnesia espiritual. No es fingir que nada pasó, es algo más profundo. Es Dios diciéndole a su pueblo que no se quede aferrado al molde anterior de su obrar. En otras palabras, no me encierres en el milagro que ya conociste. No me limites al idioma en que te hablé ayer. No pienses que como ya abrí un mar, no sabré abrir un camino en el desierto. Qué palabra para una generación nostálgica.
Hay gente que vive enamorada de una etapa pasada. Cuando yo sentía a Dios así, cuando mi casa estaba mejor, cuando mi ministerio estaba en fuego, cuando tenía más fuerzas, cuando mis hijos eran chicos, cuando aquella puerta estaba abierta, cuando aquella relación existía. Y sin darte cuenta conviertes el ayer en un altar. Y Dios no comparte el trono con tus recuerdos. El mismo Dios que hizo algo glorioso antes puede hacer algo nuevo ahora. Pero si te quedas abrazando lo que fue, tal vez no reconozcas lo que están haciendo. Él dice, no la conoceréis. O sea, puede ser que esté brotando y tú sigas llorando por lo antiguo. Puede ser que ya haya señales y tú sigas mirando la ruina. Puede ser que Dios esté construyendo algo mejor y tú sigas evaluando la realidad con los parámetros del último capítulo. A veces, para ver la cosa nueva de Dios, hay que despedirse de la antigua con lágrimas y con fe. No con frialdad, no con dureza, no con superioridad, sino con madurez. Hay relaciones que no vuelven a ser como antes. Hay estaciones que no se repiten. Hay estructuras que cayeron y no se levantarán igual. Hay temporadas de inocencia que ya pasaron. Y el alma adulta en Cristo aprende a decir, Señor, gracias por lo que fue, dolió perderlo. Pero si tú estás haciendo algo nuevo, no quiero quedarme congelado en la puerta de lo viejo. Porque lo nuevo de Dios no siempre se parece a lo anterior. Esa es una de las razones por las que se nos escapa. Queremos que el Señor repita formatos. Queremos que el consuelo llegue como la vez pasada. Queremos que el amor de Dios se exprese de la manera que ya conocemos. Queremos que la respuesta venga por el canal que nosotros habíamos diseñado, pero el Espíritu sopla de donde quiere. Y a veces el Señor cierra la puerta que tú habías perfumado, decorado y bendecido en oración, para abrir una que ni siquiera sabías que existía. Por eso el desierto no es solo un lugar de carencia, también es una escuela de percepción. En el desierto aprendes a distinguir el agua verdadera del espejismo. En el desierto aprendes a dejar de depender de Egipto. En el desierto aprendes a caminar sin aplausos. En el desierto aprendes a creerle a Dios cuando no hay refuerzos visibles. Y cuando por fin cruzas esa temporada, descubres que lo mejor de Dios no era simplemente llevarte rápido al siguiente destino, sino enseñarte a vivir sostenido por su presencia. Efesios 3, 20 hasta 21 declara, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria. Efesios 3, 20 hasta 21. Noten algo, no dice solo que Dios puede hacer lo que pedimos, dice que puede hacer mucho más abundantemente. O sea, el Señor no está encerrado en el tamaño de tu lenguaje. No está limitado por tu capacidad de formular una oración bonita. No depende de que hayas usado las palabras exactas. Hay cosas que tú ni siquiera supiste pedir bien, pero tu Padre entendió el fondo de tu clamor. Eso me emociona profundamente, porque todos nosotros hemos orado oraciones incompletas. Todos hemos pedido cosas desde nuestra limitación. Todos hemos deseado respuestas que, vistas a la distancia, no eran lo mejor. Todos alguna vez le dijimos al Señor, dame esto, y el cielo en su misericordia respondió, no, porque te amo demasiado para complacerte en lo que te reduciría. Entonces, cuando Pablo dice que Dios hace más de lo que pedimos o entendemos, no nos está invitando a una fantasía infantil donde todo será lujo, ascenso y éxito visible. Nos está recordando que la capacidad de Dios excede radicalmente la estrechez de nuestra imaginación. Lo mejor que el Señor prepara a veces no cabe en la oración que hiciste hace 3 años. No cabe en la lista que armaste, no cabe en la agenda que defendías, no cabe en esa única posibilidad que tenía frente a ti, porque tú pensabas que solo había una salida, un lugar, una persona, una oportunidad. Pero el Dios soberano siempre trabaja con un margen de gloria mucho más amplio que nuestro cálculo. Escúchame, no en Dios es una sola forma de respuesta. No conviertas una posibilidad en tu Dios funcional. No digas, Señor, solo seré feliz si pasa esto, solo creeré que me amás si vuelve esta persona, solo entenderé tu bondad si me das este trabajo, esta casa, esta plataforma, este resultado. No, porque si pones la bondad de Dios dentro de un envase tan pequeño, cuando Él quiera bendecirte por otro camino vas a confundir el milagro con una demora. Dios no se quedó sin ideas. Dios no depende de un solo canal. Si una puerta se cerró, el cielo no entró en crisis. Si una persona se fue, el propósito de Dios no se fue con ella. Si un proyecto se cayó, el reino no tembló. Si una temporada terminó, el autor de la historia sigue escribiendo.
Y cuando Él decide hacer mucho más abundantemente, no lo hace para exhibirnos a nosotros, sino para glorificarse a sí mismo en y a través de nosotros. Hay personas escuchándome que están atravesando la terrible tentación de interpretar cada retraso como rechazo, y no es lo mismo. Retraso no siempre significa rechazo, a veces significa protección, a veces significa formación, a veces significa alineación. A veces significa que el Señor todavía está acomodando cosas en ti para que cuando llegue aquello por lo que clamaste no lo conviertas en un ídolo, no lo manejes mal, no te pierdas por el camino. Mirá a Abraham, le fue dada una promesa, pero entre la palabra y el cumplimiento hubo años. Y en esos años salieron a la superficie la impaciencia, los arreglos humanos, la tentación de ayudarle a Dios, la ansiedad de producir por la carne lo que solo podían hacer por promesa. Porque ahí está otra lección dolorosa: cuando uno no sabe esperar a Dios, termina fabricando ismaeles, termina adelantando relaciones, acelerando decisiones, manipulando tiempos, comprando soluciones, forzando puertas, vistiéndose de fe cuando en realidad está actuando desde ansiedad. Y después le pedimos al Señor que bendiga lo que nació del apuro. Pero la promesa verdadera no necesita que la empujes con desesperación. Lo que Dios ordena, Él también lo sostiene. Lo que nace de su voluntad no requiere tus maniobras carnales para subsistir. Requiere fe, obediencia, perseverancia y un corazón rendido. Nada más, nada menos. Y aquí quiero detenerme un momento porque hay una mentira muy peligrosa que se infiltra en los creyentes heridos. La mentira de que si ahora no lo veo, entonces ya nunca lo veré. Como si Dios trabajara con la velocidad de un algoritmo. Como si el cielo se manejara por urgencia humana. Como si porque ya pasaron ciertos años ya no hubiera posibilidad, pero el Señor no envejece sus promesas según tu calendario emocional. Dios no mira el reloj con desesperación. El tiempo no le produce ansiedad. Él no se atrasa, Él madura. Nosotros queremos microondas. Dios trabaja como jardinero y al jardinero no le gritamos: acelera la fruta. El jardinero conoce estaciones, raíces, suelos, lluvias, podas. Sabe cuándo cortar y cuándo dejar crecer. Sabe cuándo mover la maceta y cuándo dejar la planta quieta. Sabe cuándo el fruto parece listo por fuera, pero aún está verde por dentro. Y como ama el resultado más de lo que nosotros amamos la rapidez, no apresura procesos a costa de la salud del fruto. Tal vez tú estás en una temporada donde Dios no está diciendo no, solo está diciendo todavía no. Y eso también es amor. Ahora bien, si el Señor está preparando algo mejor, entonces hay una pregunta práctica que debemos hacernos. ¿Cómo me comporto mientras tanto? Porque no basta con escuchar una prédica y emocionarse. Hay que bajar la verdad al terreno de los lunes. Hay que saber cómo caminar cuando la palabra todavía se está cocinando. Primero, no dejes que la espera corrompa tu concepto de Dios. Hay gente que comenzó amando al Señor y terminó negociando con un resentimiento disimulado. Siguen asistiendo, siguen cantando, siguen diciendo las frases correctas, pero en el fondo tienen una cuenta emocional pendiente con Dios. Yo hice esto, yo oré, yo obedecí, yo sembré, y aún así no pasó. Y desde ahí viven relacionándose con Él no como hijos, sino como clientes decepcionados. No hagas eso. El Padre no es un proveedor mecánico de resultados, es Dios. Y aunque no entiendas su trato, sigue siendo bueno. Su bondad no depende de que tú comprendas el recorrido. Su bondad no disminuye porque hoy estés en un capítulo incómodo. Su bondad no se negocia por la presencia del dolor. Dios sigue siendo bueno cuando el mar se abre y cuando no se abre, sigue siendo bueno en el monte y en el valle. Sigue siendo bueno cuando Lázaro sale de la tumba y cuando Marta todavía no entiende la demora. Segundo, no conviertas la comparación en tu lenguaje interior. Qué destructivo es compararse. Comparar ministerios, matrimonios, hijos, tiempos, resultados, plataformas, emociones, procesos. Mirá cómo a ellos sí, mirá cómo a mí no, mirá cómo aquellos avanzan, mirá cómo yo sigo aquí. Y sin darte cuenta, la comparación te envenena la percepción. Porque ya no puedes agradecer lo que Dios hace contigo, solo lloras lo que aparentemente hace con otros. Pero no conoces la letra pequeña de nadie. No sabes qué batallas silenciosas carga el otro. No sabes qué costo tuvo esa aparente facilidad. No sabes qué tratos privados está teniendo Dios con cada persona. El Señor no escribe historias en serie. No todos cruzan el mismo desierto ni aprenden de la misma manera. Lo que tú llamas demora quizás sea preservación. Lo que tú llamas atraso quizás sea profundidad.
lo que tú llamas poca visibilidad, quizás sea entrenamiento del alma. Tercero, sigue sembrando obediencia aunque todavía no veas cosecha. Esto es clave. Mucha gente obedece mientras siente, obedece mientras ve movimiento, obedece mientras la atmósfera los acompaña, pero la fe madura obedece en la niebla, sigue orando, sigue perdonando, sigue sirviendo, sigue limpiando tu casa espiritual, sigue honrando a Dios en lo secreto, sigue tratándolo como Señor cuando nadie aplaude, sigue haciendo lo correcto aunque no recibas recompensa inmediata. Porque la obediencia es semilla y Dios no es injusto para olvidar lo que se hace en su nombre. Cuarto, no desperdicies el sufrimiento. Ya que duele, al menos que te enseñe. Ya que estás llorando, al menos que tu llanto riegue algo eterno. Ya que estás atravesando esta noche, al menos que la noche te haga más sabio, más tierno, más compasivo, más dependiente del Espíritu Santo. Hay dolores que solo se vuelven insoportables cuando uno insiste en vivirlos sin propósito. Pero cuando entiendes que hasta la tribulación puede producir, entonces el dolor deja de ser absurdo. Y aquí entra 2 Corintios 4, 17, 1, 8. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¡Qué impresionante! Pablo no está minimizando el dolor, está maximizando la gloria. No está diciendo que la tribulación no duele, está diciendo que comparada con lo eterno termina siendo ligera y momentánea. Eso es casi ofensivo para la carne, porque cuando estás sufriendo todo parece pesado y eterno. Una noche parece un año, un diagnóstico parece una montaña, un duelo parece interminable, una casa quebrada parece el fin del mundo, un hijo lejos de Dios te roba el sueño, una deuda te estruja el pecho, una depresión te hace sentir que el aire pesa. Y Pablo, que sufrió mucho más de lo que muchos de nosotros soportaremos, levanta la mirada y dice, esto produce. No solo pasa, produce. No solo hiere, produce. No solo agota, produce. ¿Qué? Un peso de gloria. Hay sufrimientos que si los atraviesas con los ojos puestos en Cristo, terminan produciendo una sustancia de eternidad en ti. Te quitan superficialidad, te arrancan el orgullo, te enseñan compasión, te desintoxican del mundo, te entrenan para el cielo. Te vuelven menos dependiente de lo visible y más sensible a lo eterno. Y aunque jamás diríamos gracias por el dolor de forma frívola, sí podemos llegar a decir, Señor, no entiendo todo lo que estás haciendo, pero no permitiré que esta temporada me vuelva cínico. Quiero salir de aquí más parecido a tu Hijo. Eso cambia el enfoque por completo. Porque entonces ya no mides la fidelidad de Dios solo por la desaparición inmediata de la prueba, la mides también por la gracia que te sostiene en medio de ella. Te mirás y dices, no sé cómo sigo de pie, pero aquí estoy. No sé de dónde salió esta fuerza, pero aquí estoy. No sé cómo no me volví loco, pero aquí estoy. Y a veces ese aquí estoy ya es un milagro inmenso. Hay personas esperando el milagro alrededor sin reconocer que el milagro también está ocurriendo dentro. Tú querías una salida instantánea y Dios te está dando resistencia sobrenatural. Querías que desapareciera el valle y el Señor te está enseñando a atravesarlo. Querías que cambiara la gente y Dios está transformando tu carácter. Querías evitar el horno y el cielo decidió revelarse contigo dentro del horno. No subestimes los milagros internos. Son más silenciosos, pero suelen ser más profundos. Y déjame hablarte del cansancio, porque no todo el que escucha este mensaje está en rebeldía. Muchos simplemente están cansados. No fríos, cansados. No incrédulos, fatigados. Y eso requiere otro tipo de ternura. Porque hay una clase de gente que no necesita que le griten más fuerte. Necesita que le recuerden que no está sola, que Dios no se avergüenza de los agotados, que el Señor no desprecia al que ya no tiene vocabulario espiritual bonito, que el Espíritu Santo entiende gemidos, que el Padre sabe leer lágrimas, que Jesús no se aleja de los quebrados. El Evangelio no fue diseñado para superhéroes, fue diseñado para pecadores, para frágiles, para gente a la que se le agota el combustible. Por eso Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice, vengan los impecables, los brillantes, los invencibles, no, dice los trabajados, los cargados, los que ya no pueden. Si estás así, no escondas tu cansancio detrás de religiosidad, llévaselo a Dios, dile la verdad,
Dile, Señor, estoy cansado, no quiero fingir contigo. Estoy cansado de esperar, cansado de pelear, cansado de sonreír por fuera cuando por dentro estoy peleando esta batalla. Esa oración honesta vale mucho más que 200 frases decoradas sin verdad. Dios trabaja con verdad, con máscaras no. Y no confundas cansancio con fracaso. El cansado no es un fracasado. El cansado es alguien que ha peleado. El cansado es alguien que ha sostenido cargas. El cansado es alguien que ha intentado no soltarse de Dios, aunque a veces lo hizo temblando. El cansado necesita reposo, no condena. Necesita presencia, no desempeño. Necesita volver a la fuente. Tal vez lo mejor que Dios está preparando no es solo una puerta externa, sino un regreso a la intimidad. Porque hay temporadas donde el Señor permite que todo lo demás pierda sabor para volver a enseñarte que su presencia sigue siendo el centro. Y cuando redescubres eso, cambia todo. Porque entonces, aunque todavía no haya respuesta visible, ya no estás vacío, estás sostenido. Y yo sé que algunos quisieran una palabra más espectacular. Algo como, mañana a las 10 se abre el cielo, te depositan 7 millones, vuelve el que se fue, te llaman del trabajo y en 48 horas se alinean los planetas. Pero eso no sería predicación. Sería entretenimiento espiritual. Yo no quiero darte azúcar religiosa. Quiero darte verdad que te sostenga cuando baje la música, cuando cierres el video, cuando vuelvas a tu cuarto, cuando vuelvan las facturas, el diagnóstico, la soledad o la incertidumbre. La verdad es esta, Dios está preparando algo mejor, pero ese mejor no siempre se parece a lo que habías diseñado. Y justamente por eso es mejor. Porque si Dios te diera solo lo que imaginaste, te quedarías atrapado en el techo de tu propia visión. Pero Él es Padre. Él ve más lejos. Él sabe más. Él ama mejor. Y cuando termine la obra mirarás hacia atrás y entenderás que muchas de las cosas que lloraste como pérdidas eran en realidad redirecciones. Quizás lloraste una puerta cerrada sin saber que detrás había una trampa. Quizás sufriste una demora sin entender que te estaba madurando. Quizás lamentaste un no de Dios y más tarde descubriste que ese no te salvó de una versión inferior de tu propia vida. Porque a veces la misericordia del cielo se parece a una interrupción y uno recién la agradece años después. Hay algo más. Lo mejor que Dios prepara no solo te bendecirá a ti, muchas veces bendecirá a otros a través de ti. José no fue levantado solo para que se sintiera reivindicado. Fue levantado para preservar a mucho pueblo. Esto es muy importante. Porque a veces tu proceso parece demasiado largo, demasiado extraño, demasiado doloroso y no entiendes por qué el trato fue tan intenso, pero luego descubres que Dios no solo estaba pensando en tu comodidad, estaba preparando en ti una capacidad de sostener, consolar, alimentar y orientar a otros. El hombre o la mujer que nunca atravesó noches profundas suele tener palabras correctas, pero no siempre tiene peso. En cambio, el que lloró con Dios, el que esperó de rodillas, el que aprendió a adorar en la escasez, el que fue consolado por el Espíritu en su valle, ese cuando habla no solo informa, imparte. No solo enseña, transfiere consuelo, no solo cita versículos, exhala vida, porque hay unción que solo nace después de atravesar ciertos fuegos. Tal vez lo que Dios está preparando en ti es una voz para otros quebrados. Tal vez tu llanto de hoy se transformará en refugio para alguien mañana. Tal vez tu historia, que hoy te parece desordenada, terminará siendo el mapa que otro necesitaba para no rendirse. Tal vez el Señor está haciendo de tu herida un futuro ministerio de compasión. Tal vez te está enseñando a no hablar livianamente del dolor ajeno. Tal vez quiere arrancarte la soberbia espiritual para que nunca vuelvas a mirar desde arriba a quien todavía está peleando sus batallas. ¿Ves? Lo mejor no siempre es más brillante, a veces es más profundo. Yo no sé qué área de tu vida está hoy en tensión. Quizás tu matrimonio, quizá tus finanzas, quizá tu mente, quizá la culpa de un pasado que no sabes cómo desactivar, quizá un hijo que te duele, quizá una puerta ministerial que parecía clara y ahora está en silencio, quizá un duelo reciente, quizá una enfermedad, quizá simplemente la sensación de que estás caminando sin ver demasiado. Pero sí sé algo, si estás en Cristo tu historia no quedó librada al azar. Dios no está apostando contigo, está trabajando, está obrando, está alineando, está corrigiendo, está podando, está protegiendo, está gestando. Está haciendo algo que ahora mismo en pleno proceso quizás no sepas llamar, pero cuando brote vas a reconocer su firma.
Y cuando eso ocurra, por favor, no digas, qué suerte tuve, di, hasta aquí me ayudó Jehová. No digas, al final era cuestión de aguantar un poquito. Di, el Señor fue fiel incluso cuando yo no entendía. No digas, yo siempre supe. No, porque no siempre supiste. Muchas veces temblaste, muchas veces dudaste, muchas veces lloraste, muchas veces casi soltaste y aún así el Señor te sostuvo. Dale a Dios la gloria completa cuando llegue lo que hoy esperas. Y si hoy todavía no llegó, dale gloria anticipada. Eso también es fe. Adorar antes, agradecer antes. No porque seas ingenuo, sino porque conoces el corazón de tu Padre. La fe no es negar la realidad. La fe es negarse a coronar la realidad por encima de la palabra de Dios. Así que hoy quiero invitarte a hacer una decisión muy concreta. No te rindas en la antesala. No abandones en el corredor. No rompas el arado porque el campo aún no muestra cosecha. No entierres tus sueños más profundos si fueron entregados a Dios. No bautices como prudencia lo que en realidad es desilusión enquistada. No te digas, ya no espero nada para no sufrir, porque eso no es madurez. Muchas veces es una anestesia del alma y Dios no quiere hijos anestesiados. Quiere hijos vivos, aunque todavía estén en proceso. Vuelve a creer, no en una fantasía de prosperidad instantánea. Vuelve a creer en el carácter de Dios. Vuelve a creer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vuelve a creer que aunque no entiendas el ritmo, el autor sigue siendo sabio. Vuelve a creer que lo mejor no siempre está atrás. Vuelve a creer que el Espíritu Santo puede sostenerte hoy. Vuelve a creer que todavía hay ríos para tu desierto. Vuelve a creer que la cosa nueva no es poesía motivacional, es una obra real del Dios vivo. Y si ya no te salen grandes discursos, simplemente di, Señor, no entiendo todo, pero no me voy. A veces esa es la oración más madura de todas. No me voy. No voy a negar tu bondad por una temporada confusa. No voy a vender mi fe por impaciencia. No voy a interpretar tu silencio como abandono. No me voy. Hay una fuerza tremenda en quedarse creyendo, quedarse adorando, quedarse obedeciendo, quedarse esperando con humildad, quedarse respirando gracia, quedarse a los pies del Maestro aunque todavía no haya respuesta, porque el que permanece termina viendo. Yo no sé cuándo lo verás. No me voy a poner aquí a ponerle fecha a lo que Dios no me dijo que fechara. Pero sí te digo esto, si tu vida está rendida a Cristo, si lo amas, si sigues caminando con Él, si tu esperanza está en su soberanía y no en tus atajos, entonces nada de lo que hoy estás atravesando será estéril. Nada. Ni tus lágrimas, ni tus retrasos, ni tus noches, ni tus preguntas, ni tus cicatrices, nada. Todo en las manos de Dios puede convertirse en material de gloria. Así que levanta la cabeza, no porque todo esté resuelto ya, sino porque el que te prometió sigue en el trono. Levanta la cabeza. No porque ya viste la salida, sino porque conoces al pastor. Levanta la cabeza. No porque la temporada no duela, sino porque el dolor no tiene la última palabra. Levanta la cabeza. Porque lo que Dios prepara en secreto muchas veces supera infinitamente lo que el corazón cansado se atrevió a imaginar. Y quiero terminar orando por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces su casa, su noche, su batalla, su cansancio, su espera, su decepción y su clamor más secreto. Te pido que hoy el Espíritu Santo abrace al que está fatigado, fortalezca al que está débil, consuele al que llora, corrija al que se desvió y encienda otra vez la esperanza en el que casi se rinde. Enséñanos a redefinir lo mejor según tu voluntad y no según nuestra ansiedad. Danos ojos para reconocer tu mano aún en el proceso. Danos paciencia santa, obediencia perseverante y una fe que no dependa de lo visible. Y si hay puertas que deben cerrarse, ciérralas con misericordia. Y si hay cosas nuevas brotando, danos discernimiento para reconocerlas. Creemos que tú sigues obrando, creemos que no terminaste con nosotros, creemos que tus pensamientos son de paz y que tu gloria será mayor que nuestro desconcierto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy declaro sobre tu vida que esta temporada no te destruirá, te formará. Que este retraso no cancelará el propósito. Que este valle no será tu casa permanente. Que la gracia de Dios te sostendrá hasta ver el cumplimiento. Que lo que parecía roto en las manos del Señor puede convertirse en testimonio.
y que en Cristo lo que viene no tiene por qué ser simplemente más fácil, pero sí puede ser mucho mejor de lo que imaginaste. Si esta palabra te bendijo, compártela con alguien más, suscríbete y sigue caminando en la fe. No te rindas ahora, Dios todavía está escribiendo. Hay golpes que no hacen ruido, pero te parten por dentro. No suenan como un trueno, no llegan con sirena, no siempre anuncian su entrada. A veces el golpe es una llamada de madrugada, a veces es una puerta que se cierra en tu cara, a veces es una traición que viene con sonrisa, a veces es un diagnóstico, a veces es una deuda que ya no sabes cómo pagar. A veces es el silencio de un hijo que se fue lejos de Dios. A veces es una silla vacía en la mesa. A veces es despertarte por la mañana y darte cuenta de que el cuerpo salió de la cama, pero el alma se quedó acostada. Y hay momentos en los que uno mira al cielo y dice, Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Si yo oré, si yo creí, si yo te busqué, si yo traté de hacer las cosas bien, ¿por qué siento que la vida me está pegando con todo? Y yo quiero hablarte a ti, no al fuerte que se hace el fuerte, no al que sonríe por compromiso, no al religioso que ya tiene todas las respuestas preparadas, sino al que esta noche, esta tarde o esta mañana, en el lugar donde me estás oyendo, necesita que alguien le diga la verdad del Evangelio sin maquillaje. Sí, la vida golpea, sí duele, sí hay temporadas en las que uno siente que no puede más, pero también es verdad, gloriosamente verdad, santamente verdad, que cuando la vida te golpea fuerte, Dios te levanta otra vez. No te prometo una vida sin valles, no te prometo una fe sin lágrimas, no te prometo que por amar a Cristo quedarás blindado contra el dolor. De hecho, Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Maestro no dijo, en el mundo no tendrán problemas. No dijo, si oran lo suficiente no les tocará llorar. No dijo, si diezman, si sirven, si se congregan, jamás van a ser sacudidos. Él fue honesto. Él dijo, van a tener aflicción. Y a mí me ministra tanto que nuestro Señor no nos engañó con un evangelio de cartón, no nos ofreció una vida de plástico. Nos habló de paz, sí, pero no de una paz que niega la tormenta, sino de una paz que se mete dentro de la tormenta y la atraviesa con nosotros. Porque hay una paz falsa que depende de que todo esté en orden. Y hay una paz del cielo que aparece cuando nada está en orden, pero Dios sigue en el trono. La paz del mundo necesita explicaciones. La paz de Cristo necesita presencia. La paz del mundo te dice, cuando se resuelva todo, entonces vas a descansar. La paz de Cristo te dice, mientras todavía no se resolvió nada, yo me voy a sentar a tu lado. Por eso el primer milagro que Dios hace cuando la vida te golpea no siempre es cambiar la circunstancia. A veces el primer milagro es no dejar que te rompas por completo. A veces tú estás pidiendo que te saque del valle y Dios primero te sostiene dentro del valle. A veces tú le dices, Señor, quítame esta carga, y el Señor te responde, antes de quitar la carga voy a fortalecer tu espalda. Porque necesitas descubrir de qué clase de gracia estás hecho. Y eso no es abandono, eso también es amor. El Salmo 34:18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No dice que está cerca de los perfectos. No dice que está cerca de los que tienen una fe impecable. No dice que está cerca de los que nunca dudan, nunca tiemblan y nunca se cansan. Dice que está cerca del quebrantado. Y yo vengo a decirte algo que quizá necesitabas escuchar hace mucho tiempo. Tu quebranto no espanta a Dios. Tu llanto no incomoda a Dios. Tus preguntas no ofenden a Dios. Tus noches de insomnio no hacen que el Señor se retire diciendo cuando te compongas hablamos. Al contrario. El Dios de la Biblia tiene una extraña, gloriosa y conmovedora costumbre de acercarse más cuando más roto estás. A nosotros nos enseñaron a veces una versión demasiado pulida de la fe, como si el creyente real fuera el que nunca baja los brazos, el que siempre tiene la frase correcta, el que siempre entra sonriendo, alabando, declarando, reprendiendo y caminando como si pisara nubes. Pero luego te topas con la Biblia y descubres que David lloró, que Jeremías lloró, que Job se sentó en ceniza, que Elías pidió morirse, que Pablo dijo que tuvo luchas por fuera y temores por dentro, y que Jesús mismo lloró. Entonces entiendes que el problema no es llorar, el problema es llorar sin saber a quién correr. El asunto no es si te va a doler, el asunto es si tu dolor te va a empujar lejos de Dios o más cerca de Dios. El Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me conmueve esa imagen. No dice solamente que sana, dice que venda.
porque sanar habla de poder, pero vendar habla de ternura, sanar habla de milagro, vendar habla de cuidado, sanar habla de autoridad, vendar habla de cercanía. Hay heridas que el Señor no trata como quien arregla una máquina averiada. Él se acerca como un padre, como un médico del alma, como un pastor que no te grita desde lejos, levántate ya, sino que se arrodilla a tu lado y empieza a vendar lo que la vida te desgarró. Yo no sé qué herida traes. No sé si es una herida vieja o una herida fresca. No sé si te hirió un extraño o alguien a quien amabas. No sé si fue un fracaso, una pérdida o una vergüenza. Pero sí sé esto. Dios no solo tiene poder para resucitar sueños, también tiene paciencia para tratar cicatrices. Porque hay gente que quiere resurrección sin proceso, quiere amanecer sin noche, quiere fruta sin raíz, quiere fuerza sin dependencia, pero el Señor no solamente quiere levantarte bien. Quiere sanar adentro lo que nadie ve, quiere tocar la memoria donde todavía duele, quiere meterse en ese rincón de tu historia del que ni tú hablas, quiere arrancar la mentira que te hizo creer que porque te caíste ya no sirves. Quiere romper esa voz interna que te repite, ya no vas a poder, ya no vas a volver, ya no vas a sanar, ya no vas a amar, ya no vas a creer, ya no vas a servir. Y Dios dice, no hables sentencia donde yo todavía estoy escribiendo historia. Hay personas que creen que el golpe de la vida es señal automática de castigo. Algo hice mal. Dios se enojó conmigo. Seguro que esto es porque fallé. Y a veces, claro, nuestras decisiones tienen consecuencias. La Biblia no niega eso. Pero no todo dolor es castigo, no toda noche es juicio, no toda sacudida es porque Dios te soltó la mano. Si no entendemos eso, vamos a vivir culpándonos por heridas que en realidad son escenarios donde Dios va a revelar su fidelidad. Mira a Job. El libro de Job es incómodo porque derriba nuestros esquemas simplones. Nos gustaría una teología donde todo sea matemática. Haces el bien, te va bien, haces el mal, te va mal. Pero llega Job y desordena esa comodidad. Job era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y aún así sufrió de una manera brutal. No fue un sufrimiento pequeño, no fue un tropezón menor, no fue una mala semana, fue un derrumbe total. Y una de las lecciones más fuertes de Job es que existe un dolor que no se explica mirando solamente la conducta del hombre, sino el propósito mayor de Dios. Según el comentario de Job muestra que no todo sufrimiento es penalidad por pecado. Hay un misterio más grande, una dimensión espiritual y teológica que a veces nosotros no vemos. Y eso no es para volvernos fríos ni fatalistas. Es para dejar de acusarnos por cada temporada difícil como si siempre todo fuera resultado de que Dios nos dio la espalda. Hay golpes que no llegan porque Dios te abandonó, sino porque el cielo confía en que su gracia en ti resistirá el embate. Yo sé que eso no vende camisetas ni despierta muchos aplausos, pero es verdad. Hay temporadas donde el Señor no te está destruyendo, te está formando. No te está cancelando, te está puliendo. No te está cerrando el futuro, te está agrandando la capacidad del alma. Y mientras nosotros gritamos, Señor, sácame, Dios a veces susurra, hijo, no te voy a dejar aquí para siempre, pero tampoco voy a desperdiciar este proceso. Y ahí aparece una palabra preciosa de la Biblia, esperanza. Pero no la esperanza barata de calendario motivacional. No la esperanza hueca de todo va a salir bien solo porque uno quiere que salga bien. La esperanza bíblica, como explica, no se basa en circunstancias favorables, sino en el carácter inmutable de Dios. El hebreo Yakal tiene esa idea de esperar confiando. No es quedarse cruzado de brazos, no es resignarse, no es anestesiarse. Es decir, no entiendo el camino, pero sí conozco al Dios que camina conmigo. No sé cuánto falta, pero sé quién hizo la promesa. No veo la salida todavía, pero el Señor no ha cambiado. Eso es lo que pasa en Lamentaciones. El libro entero está lleno de dolor, de ruinas, de lágrimas, de una ciudad devastada. Y sin embargo, justo en el centro, como señalan tanto Bible Project como Bible Hub, aparece un pico de confianza. En medio del lamento, no al principio cuando todo parecía lindo, no al final cuando ya todo estaba resuelto, sino en medio del dolor, el profeta declara, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, en Lamentaciones 3, 22 hasta 23. Eso me sacude, porque uno pensaría que la fe se celebra mejor cuando ya llegó la respuesta. Pero la Biblia nos muestra una fe que se atreve a hablar en ruinas. Una fe que no espera la reconstrucción para creer. Una fe que se planta entre escombros y dice, todavía no terminé.
todavía no me consumí, todavía hay misericordia nueva, todavía hay mañana. Y quiero detenerme ahí, porque hay gente oyéndome que siente que su vida está en escombros emocionales, escombros económicos, escombros familiares, escombros espirituales. Y el cielo te trae una palabra: no te consumiste. Mírate, respiras, oyes, sigues aquí. Has llorado, sí. Te tambaleaste, sí. Se te cayeron proyectos, sí. Perdiste fuerzas, sí. Pero todavía estás aquí. Y si todavía estás aquí es porque la misericordia de Dios te sostuvo más de lo que tú mismo alcanzas a calcular. A veces nosotros no celebramos los milagros correctos. Queremos el milagro grande, visible, incontestable, el que todos aplauden, pero pasamos por alto que también es milagro no haberte vuelto loco con lo que viviste. También es milagro que no te hayas endurecido por completo. También es milagro que sigas teniendo hambre de Dios después de todo. También es milagro que todavía puedas llorar en su presencia y no te hayas convertido en piedra. También es milagro que el enemigo no haya conseguido arrancarte el nombre de Jesús de la boca. Por eso Miqueas 7:8 es una declaración que debería retumbar en los huesos de cualquiera que se siente tirado en el piso. No te alegrarás de mí, enemiga mía, aunque caí me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Observa eso, no dice, si acaso me caí un poquito, dice caí. Es un verbo crudo, real, sin maquillaje, caí. No lo decoró, no dijo tropecé levemente, dijo caí. Pero la caída no tiene la última palabra. La oscuridad no tiene la última palabra. La vergüenza no tiene la última palabra. La ruina no tiene la última palabra. El Señor sigue siendo luz en medio de las tinieblas. Y aquí necesito decirte algo con claridad. Caer no es lo mismo que quedarse. Caer no es lo mismo que rendirse. Caer no es lo mismo que perder tu identidad. El enemigo quiere que confundas tropiezo con destino. Quiere que tomes un capítulo difícil y lo bautices, esta es toda mi historia. Quiere que un fracaso te defina. Quiere que una pérdida te nombre. Quiere que un pecado te hunda en la idea de que ya no puedes volver. Pero escucha bien, en el reino de Dios la caída puede doler. Puede humillar, puede dejarte de rodillas, pero no puede cancelar el propósito si corres otra vez al Padre. Mira a Pedro. Si alguien tenía material para sentirse acabado, era Pedro. Prometió fidelidad y negó a Jesús 3 veces. No cayó frente a un ejército. No cayó ante una tortura insoportable. Cayó frente al miedo. Y a veces esas son las caídas más humillantes. No cuando uno cae en un escenario épico, sino en debilidades que te hacen decir, ¿de verdad yo hice esto? ¿De verdad yo reaccioné así? ¿De verdad yo negué, dudé, temblé, me escondí? Pero el Cristo resucitado no fue a buscar a Pedro para avergonzarlo, fue a restaurarlo. Porque nuestro Señor es especialista en reeditar historias rotas. Y aquí entra otra palabra del Nuevo Testamento, anastasis. Según Blue Letter Bible, habla de levantarse, de resurrección. Qué hermoso que el corazón del Evangelio no sea solo perdón, sino también levantamiento. No es únicamente te perdono lo que fuiste, también es te levanto para lo que todavía serás. Dios no solo archiva tu pasado, Dios reabre tu futuro. Dios no solo te saca la culpa, Dios te devuelve la asignación. Con Pedro hizo eso. No le dijo, bueno, te perdono, pero de ahora en adelante quédate sentado, calladito, porque ya me fallaste. No. Le preguntó si lo amaba y luego le dijo, apacienta mis ovejas. Eso es gracia, eso es restauración. Eso es un Dios que no desperdicia a los suyos. Tal vez tú dices, sí, pero a mí la vida me pegó de otra manera. Yo no caí por un error, a mí me golpearon desde afuera. Entonces hablemos de José. Hay gente que lee la historia de José y se queda con el palacio. Pero antes del palacio hubo pozo, esclavitud, falsa acusación, cárcel, olvido. José recibió golpes fuertes. Y sin embargo, esos golpes no anularon el sueño de Dios. Lo prepararon, lo ensancharon, lo hicieron madurar. Lo pasaron por fuego para que cuando llegara el día de la promoción, no fuera un niño mimado con un gran don, sino un hombre quebrantado, profundo, prudente y capaz de administrar el peso de una asignación grande. Hay bendiciones que si llegaran demasiado pronto nos aplastarían. Hay respuestas que si vinieran sin proceso nos arruinarían. Hay puertas que si se abrieran cuando todavía somos pequeños por dentro se convertirían en trampas. Por eso, aunque no nos guste,
El proceso también es misericordia. La demora también puede ser protección. El silencio también puede ser formación. Romanos 8, 28 no dice que todas las cosas sean buenas. Dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien a los que le aman. Y me parece importante decirlo como lo explica God Question. No todo lo que pasa es bueno en sí mismo, pero Dios puede tomar incluso lo doloroso y tejerlo hacia un fin bueno dentro de su propósito. Eso cambia todo. Porque una cosa sería decirle al que sufre, no, esto que te pasó es bueno. No siempre es así. Hay cosas que son malas. La traición es mala, la enfermedad es mala, la injusticia es mala, la muerte es enemiga, la pérdida duele, pero el triunfo del cielo consiste en que aun eso que fue malo no logra escapar de las manos soberanas de Dios. El Señor lo intercepta, lo redime, lo transforma, lo hace servir a una historia mayor. Tú no siempre verás el bien de inmediato, a veces lo verás años después. A veces lo entenderás llorando en retrospectiva. A veces no lo entenderás completo de este lado de la eternidad. Pero puedes descansar en que no hay golpe capaz de romper la soberanía de Dios. No hay ruina capaz de vaciar su propósito. No hay noche capaz de apagar el amanecer que Él ya decidió para sus hijos. Y aquí hay una diferencia enorme entre resignación y fe. Resignación es decir, bueno, ¿qué se le va a hacer? Fe es decir, no entiendo nada, pero me sigo agarrando de Dios. Resignación apaga el alma, fe sostiene el alma. Resignación baja los brazos, fe cae de rodillas. Resignación hace las paces con la desesperanza. Fe aprende a esperar aún temblando. Y si esta noche tú solo tienes un hilito de fe, aunque sea pequeño, aunque esté mezclado con lágrimas, no lo desprecies. Porque Dios no necesita una fe ruidosa para empezar a obrar. A veces le basta una fe apenas susurrada que dice, Señor, no tengo fuerzas, pero no me sueltes. Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te esforzaré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Observa que el énfasis no está en no temas porque eres fuerte. No dice no desmayes porque tienes experiencia. No dice no te preocupes porque ya aprendiste bastante. Dice no temas porque yo estoy contigo. El centro de la seguridad del creyente no es la capacidad del creyente, es la presencia de Dios. Eso te libera. Porque si todo dependiera de ti, ya estarías perdido. Si todo dependiera de tu aguante, de tu disciplina, de tu temple, de tu memoria bíblica, de tu historial espiritual, entonces cualquier sacudida un poco fuerte te dejaría fuera de combate. Pero como el centro es Él, todavía hay esperanza. Cuando la vida te golpea fuerte, una de las primeras cosas que el enemigo quiere robarte es la sensación de compañía divina. No siempre puede quitarte el versículo, no siempre puede quitarte la doctrina, no siempre puede quitarte el lenguaje cristiano, pero sí intenta sembrarte esta idea, Dios se fue, Dios se cansó, Dios ya no está. Dios está con otros, pero no contigo. Y por eso Isaías 41, 10 es tan importante, yo estoy contigo, no estuve. No estaré solamente cuando todo mejore. Estoy en presente. En la sala del hospital estoy. En la madrugada larga estoy. En el divorcio doloroso estoy. En la caja vacía estoy. En la silla vacía estoy. En la terapia estoy. En el cementerio estoy. En el cuarto donde nadie ve tus lágrimas estoy. Y quizá alguien dice, pero yo no lo siento. Y yo te entiendo, porque la fe no siempre viene acompañada de emociones nobles. Hay días en que uno siente a Dios a centímetros y hay días en que parece que el cielo está a miles de kilómetros. Pero la presencia de Dios no depende de tu percepción, depende de su promesa. Y si Él dijo estoy contigo, entonces aunque no lo sientas, sigue estando. Aunque la piel no lo registre, sigue estando. Aunque la emoción no coopere, sigue estando. Aunque el dolor grite más fuerte, sigue estando. Pablo lo dijo de una manera brillante en 2 Corintios 4, 8 hasta 9. Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. ¡Qué frase! Derribados, pero no destruidos. O sea, el golpe fue real, el impacto fue real, el suelo fue real, el derribo fue real. Pablo no está maquillando la pelea, pero tampoco le concede al golpe la victoria final. Dice, sí me tumbó, pero no me terminó. Y quizá eso mismo tienes que decir hoy, esto me pegó, esto me dolió, esto me dejó sin aire, esto me tiró, pero no me terminó. Yo quiero hablarle
al que se siente derribado, no al que ya salió, no al que ya escribió el libro, no al que ya dio el testimonio con música de fondo. Le hablo al que todavía está en el suelo contando hasta 3, al que todavía está aturdido, al que no entiende por qué recibió el golpe que recibió. A ti te digo, el hecho de que estés en el piso hoy no significa que vivirás ahí. No conviertas una temporada en una residencia, no hagas del dolor una identidad, no pongas tu cama definitiva en el lugar donde solo debías llorar un rato, porque Dios levanta. Y levanta de formas diversas. A veces levanta sacándote de la tormenta, a veces levanta metiéndose contigo en la barca, a veces levanta cerrando la herida, a veces levanta dándote fuerza para vivir con una marca y que esa marca ya no te gobierne. A veces levanta restaurando exactamente lo que perdiste. A veces levanta abriendo algo nuevo, distinto, inesperado, que no se parece a lo que pedías, pero se parece mucho más a lo que necesitabas. Dios no repite fórmulas. Dios trata personas. Dios no fabrica respuestas en serie. Dios entra en las historias y las redime con sabiduría perfecta. Y aquí permíteme hablarte del cansancio, porque hay gente que no está destruida, pero sí está cansada de pelear. No es que dejó de creer, está fatigada. No es que se volvió incrédula, se quedó sin aire. No es que odia a Dios, simplemente no sabe cuánto más puede aguantar. Y yo siento en mi corazón decirte algo muy sencillo. Estar cansado no te convierte en cobarde. Estar cansado no te hace menos espiritual. Estar cansado te hace humano. Hasta Jesús, en su humanidad santa, se cansó. Se sentó junto al pozo, durmió en la barca, sudó sangre en Getsemaní. Así que no te avergüences de tu cansancio, llévalo a Cristo. Hay un cansancio físico y hay un cansancio del alma. Ese segundo es el que pesa más. Es cuando haces lo correcto y no ves fruto. Es cuando sigues orando por los mismos nombres. Es cuando vuelves a revisar cuentas que no cierran. Es cuando le hablas a un hijo y parece que tus palabras rebotan. Es cuando te paras delante de la tumba y no tienes teología suficiente para tapar el hueco. Es cuando extrañas a alguien que ya no volverá. Es cuando recibes un golpe detrás de otro y dices, Señor, ya entendí la lección. Ya, afloja un poco. Y el Señor, que es tierno, no te mira con desprecio. Él sabe de qué estás hecho. Él sabe cuánto dolió. Él sabe que parte de tu corazón está agotada. Y cuando uno ya no puede correr, el Señor no siempre exige velocidad. A veces solo pide que no te sueltes de su mano. Hay temporadas donde el avance no se mide en kilómetros, sino en fidelidad. Hoy no pude cantar, pero no me fui. Hoy no pude levantar las manos, pero seguí aquí. Hoy no pude entender nada, pero igual me arrodillé. Eso también es victoria. Y hay otro grupo al que quiero hablarle, los que sienten vergüenza. Porque la vida no solo golpea con pérdidas, a veces golpea con exposiciones, con caídas que te hacen sentir pequeño, con decisiones que tomaste mal, con pecados que te avergüenzan, con episodios de los que desearías no hablar jamás. Y el enemigo usa la vergüenza como una cadena. Te dice, Dios puede usar a otros, pero ya no a ti. Dios puede restaurar a otros, pero contigo ya fue. Hasta aquí llegaste. Pero la cruz de Cristo fue diseñada precisamente para esa mentira. En la cruz Jesús no solo cargó con el dolor del inocente, también cargó con la culpa del culpable. No solo lloró con los heridos, murió por los pecadores. Y si la sangre de Cristo todavía tiene poder, entonces la vergüenza no puede tener la última palabra sobre tu nombre. Por eso me conmueve tanto que el Evangelio culmine en resurrección, porque Dios no quería solamente perdonarte, quería levantarte. No quería solo limpiar tu pasado, quería soplar futuro sobre tus huesos cansados. No quería únicamente cerrar el expediente del pecado. Quería meter vida donde parecía que ya todo había terminado. La resurrección de Cristo no es un adorno doctrinal de Pascua, es la gran declaración de que en Dios los finales aparentes no son finales definitivos. La cruz parecía derrota. Los discípulos pensaron que todo había acabado. El infierno seguramente celebró demasiado pronto. La piedra parecía un sello final. El silencio del sábado parecía insoportable. Pero el domingo llegó. Y cuando llegó, llegó con un mensaje que atraviesa siglos, cementerios, hospitales, ruinas y corazones partidos. Lo que Dios toca no se queda muerto para siempre. Yo no te estoy diciendo que todo lo perdido vuelve exactamente de la misma forma. No sería honesto. Hay ausencias que en esta tierra se quedan ausencias. Hay sillas que seguirán vacías hasta la eternidad. Hay capítulos que no se reescriben igual. Pero incluso ahí,
Cristo sigue venciendo. Porque la resurrección no siempre consiste en recuperar la misma escena. A veces consiste en recibir una vida nueva que ya no depende de aquella escena para existir. A veces Dios no te devuelve el ayer, te da mañana. A veces no recompone el mismo cuadro, crea uno nuevo con gloria distinta. A veces no anula la cicatriz, la convierte en testimonio. Y si estás esperando que Dios te levante, quiero sugerirte algo: no desprecies los pequeños levantamientos. Porque a veces esperamos un trueno y Dios empieza con un susurro. Esperamos una puerta gigantesca y Dios manda una llamada. Esperamos una plataforma y Dios primero restaura el apetito. Esperamos un ministerio y Dios primero te devuelve las ganas de vivir. Esperamos el gran milagro y Dios comienza ordenando la cama del alma. No subestimes lo pequeño. El mismo Dios que resucitó a Cristo opera también en esos detalles que parecen mínimos, pero son enormes para quien venía arrastrándose. Tal vez hoy tu levantamiento se ve así: dormir 6 horas seguidas por primera vez en meses, o volver a orar sin rabia, o decidir pedir ayuda, o dejar de esconder la herida, o abrir la Biblia otra vez, o llamar a alguien y decir no estoy bien, o simplemente levantarte y ducharte cuando no querías ni salir de la cama. No subestimes eso. El orgullo espiritual desprecia los procesos pequeños. La sabiduría del cielo los honra. También quiero hablarte de algo que el dolor suele torcer: tu imagen de Dios. Porque hay gente que no perdió la fe en abstracto, perdió la ternura hacia Dios. Sigue yendo, sigue escuchando, sigue sirviendo, pero por dentro se endureció, se volvió funcional. Habla de Dios, pero ya no descansa en Dios, y eso pasa cuando el dolor no es acompañado por revelación. Entonces uno empieza a ver al Señor como un patrón difícil, como un juez frío, como alguien que exige pero no abraza. Por eso es vital volver a mirar a Jesús. Mira cómo trató a los cansados. Mira cómo trató a los heridos, mira cómo trató a los fracasados, mira cómo trató a Pedro, mira cómo trató a Tomás, mira cómo trató a la viuda, al ciego, al leproso, a la pecadora, al ladrón moribundo. Jesús no banalizó el pecado, pero tampoco aplastó al roto. Confrontó sí, corrigió sí, pero nunca dejó de ser bueno. Y si quieres saber cómo es Dios cuando tu vida se está cayendo a pedazos, mira a Jesús en Getsemaní, en la cruz, y luego saliendo de la tumba. Ahí está Dios. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Dios entró en él, Dios se dejó clavar en nuestra noche, Dios atravesó muerte para abrirnos vida. Y si Cristo atravesó la tumba y salió victorioso, entonces hay una palabra para ti: levántate. No porque no dolió, no porque ya entendiste todo, no porque ya se resolvió mágicamente. Levántate porque la gracia te está llamando. Levántate porque el Espíritu Santo no ha terminado contigo. Levántate porque tu identidad no está enterrada en el golpe que recibiste. Levántate porque todavía hay propósito. Levántate porque tus hijos necesitan ver a alguien que lloró, sí, pero no se rindió. Levántate porque tu historia todavía puede predicar. Levántate porque el infierno no puede escribir el último capítulo de un hijo de Dios. Levántate porque hay semillas de gloria escondidas debajo de esta temporada. Levántate porque aunque caíste te volverás a poner de pie. Levántate porque aunque ahora te toca la noche, el Señor será tu luz. Y quizá me digas, ¿cómo me levanto? No con autosuficiencia, no con frases vacías, no apretando los dientes y fingiendo que no duele. Te levantás yendo a la fuente, te levantás volviendo a la palabra, te levantás diciéndole al Señor la verdad completa, te levantás aceptando ayuda, te levantás dejando que te pastoreen, te levantás saliendo del aislamiento, te levantás adorando aun cuando la voz te tiembla, te levantás recordando lo que Dios ya hizo antes, te levantas mirando la cruz, te levantás dejando que el Espíritu Santo haga en ti lo que tú ya no puedes producir por pura fuerza de voluntad. Hay veces que uno quiere ser levantado pero no quiere ser tocado, quiere resultados sin rendición, quiere alivio sin obediencia, quiere restauración sin abrir el corazón. Pero el Señor no trabaja solamente en la superficie, Él va profundo. Y a veces el verdadero levantamiento comienza cuando dices: Señor, no solo sácame de esto, úsalo para transformarme. No solo quiero sentirme mejor, quiero salir más parecido a Cristo. No solo quiero que se abra una puerta, quiero que mi corazón quede sano cuando esa puerta se abra. Esa oración madura produce gigantes espirituales. Te digo algo más: después del golpe no dejes que la amargura tome el volante. El dolor que no se entrega a Dios se convierte en dureza. Y la dureza te roba la capacidad de amar, de confiar y de esperar.
No permitas que lo que te pasó te convierta en alguien que ya no puede sentir. Llorar es mejor que petrificarse. Quedar vulnerable delante de Dios es mejor que volverte inaccesible. El Señor puede trabajar con heridas abiertas. Lo que le cuesta más a nuestra necedad humana es dejarle entrar donde nos hicimos de piedra. Y si llevas tiempo esperando, si sientes que tu levantamiento tarda demasiado, recuerda esto. El reloj del cielo no se rige por nuestra ansiedad. Lázaro estuvo 4 días en la tumba y aún así Jesús llegó. Abraham esperó años por la promesa. José esperó años por el sueño. David fue ungido y luego perseguido. Pablo recibió palabra y luego cárcel. El retraso no prueba ausencia. A veces el retraso prueba preparación. El Señor no llega tarde, llega preciso. Y cuando llega, llega con gloria que hace que hasta el tiempo de espera termine teniendo sentido. Yo sé que esto no elimina el dolor de inmediato. No vengo a darte una anestesia religiosa, vengo a darte una verdad más fuerte que el dolor. La verdad de que Dios sigue siendo fiel. La verdad de que tu noche no será eterna. La verdad de que Cristo venció. La verdad de que el Espíritu Santo todavía consuela, fortalece y resucita. La verdad de que la misericordia sigue nueva esta mañana. La verdad de que el Señor sigue cerca del quebrantado. La verdad de que no estás desamparado. La verdad de que el golpe no te define. La verdad de que el suelo no es tu destino. La verdad de que vas a volver a cantar. La verdad de que vas a volver a sonreír sin culpa. La verdad de que vas a volver a creer. La verdad de que Dios te levanta otra vez. Y quiero cerrar hablándole a 3 personas. Primero, el que está siendo golpeado por fuera. Problemas, pérdidas, presiones, enfermedad, noticias malas. A ti te digo, no estás solo. El Señor está contigo, te fortalecerá y te sostendrá. Agárrate de Isaías 41:10 como quien se agarra de una roca en medio del río. Segundo, al que está siendo golpeado por dentro. Culpa, vergüenza, ansiedad, cansancio, pensamientos oscuros, memoria herida. A ti te digo, el Señor sana al quebrantado y venda sus heridas. No escondas más el corazón. Tráeselo a Cristo tal y como está. Tercero, al que cayó y piensa que ya no puede volver. A ti te digo, Miqueas 7:8 sigue vivo. Aunque hayas caído, te levantarás. En Cristo siempre existe un camino de regreso para el que se rinde de verdad. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero invitarte a que hagas una oración simple, honesta, sin adornos, pero llena de verdad. Si puedes, repítela conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, aquí estoy. Tú sabes dónde me golpeó la vida. Tú conoces lo que no le conté a nadie. Tú sabes lo que perdí, lo que me duele, lo que me avergüenza, lo que me cansó y lo que me dejó sin fuerzas. Hoy no vengo a fingir delante de ti. Vengo como estoy. Si estoy quebrado, aquí está mi quebranto. Si estoy cansado, aquí está mi cansancio. Si caí, aquí está mi caída. Si tengo miedo, aquí está mi miedo. Pero también aquí está mi fe, aunque sea pequeña. Te pido que me sostengas, que me sanes, que me limpies, que me fortalezcas y que me levantes otra vez. Declaro que mi historia no termina en el golpe. Declaro que tú sigues siendo mi luz en la oscuridad. Declaro que tu misericordia sigue nueva cada mañana. Declaro que en Cristo hay perdón, hay sanidad, hay propósito y hay resurrección. Sopla vida sobre mi alma, ordena mis ruinas, restaura mi corazón, devuélveme la esperanza. Y aunque todavía no vea todo resuelto, decido confiar en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y antes de irme, déjame decirte algo con todo el corazón. No te rindas ahora. No sueltes la fe ahora. No entierres tu esperanza ahora. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que hoy necesite escuchar que el golpe no es el final. Suscríbete al canal Dante Gebel Prédicas, deja un comentario de fe, escribe Dios me levanta otra vez y conviértete en una voz de esperanza para otros. Porque cuando Dios te levanta, no solo te restaura a ti, también te convierte en señal para los que vienen atrás. Hay gente que sonríe por fuera y se está cayendo por dentro. Hay gente que responde todo bien porque no sabe cómo explicar el cansancio que siente. Hay gente que se levanta, trabaja, atiende a la familia, contesta mensajes, cumple compromisos, llega a la iglesia, incluso levanta las manos en adoración, pero por dentro siente que algo se le fue apagando. No la fe del todo, no el amor por Dios del todo, no las ganas de seguir del todo, pero sí algo, como si el alma hubiera perdido color, como si por momentos el corazón se hubiera quedado sin oxígeno.
como si uno pudiera respirar normal y aún así sentir que por dentro se está ahogando. Y yo no sé si hoy me está oyendo alguien así, no sé si me está escuchando una madre que ya no sabe cómo seguir orando por sus hijos. No sé si me está escuchando un hombre que está cansado de fingir fortaleza cuando por dentro se siente partido. No sé si me está escuchando alguien que perdió un sueño, perdió una relación, perdió una oportunidad, perdió una etapa de la vida que no va a volver. No sé si del otro lado hay alguien que se acostumbró a decir ya se me va a pasar mientras carga una tristeza que no sabe nombrar. Pero sí sé esto, cuando el ser humano ya no encuentra palabras, Dios sigue encontrando maneras de acercarse. Y hoy vengo a decirte algo con toda mi alma, Dios no ha terminado contigo. Dios no se cansó de ti. Dios no está confundido con tu proceso. Dios no está nervioso por tu temporada. Dios no te mira diciendo, bueno, hasta acá llegaste. No. Aún en este día, aún en esta hora, aún en este punto exacto donde sientes que ya diste demasiado y te queda muy poco, Dios puede llenar tu alma de esperanza renovada. No estoy hablando de optimismo barato. No estoy hablando de frases lindas para poner sobre una fotografía de amanecer. No estoy hablando de esa costumbre moderna de decir todo va a salir bien aunque no sepamos sobre qué base lo decimos. No, estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de la esperanza bíblica. Esa esperanza que no niega el dolor pero tampoco se rinde ante él. Esa esperanza que no finge que no hay lágrimas, pero sabe que las lágrimas no tienen la última palabra. Esa esperanza que no nace de la estadística, ni del pronóstico, ni de la emoción del momento. Esa esperanza nace de Dios. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué expresión extraordinaria, el Dios de esperanza. No dice solo el Dios que da esperanza, aunque también lo hace. Dice el Dios de esperanza. Es decir, la esperanza no es un accesorio de Dios. La esperanza no es una herramienta que él usa de vez en cuando. La esperanza pertenece a su naturaleza, a su carácter, a su manera de tratar con los hijos. Dios es fuente de esperanza. Dios piensa en esperanza. Dios obra en esperanza. Dios sopla esperanza sobre aquello que nosotros damos por perdido. Y esto cambia todo. Porque hay una diferencia enorme entre tratar de convencerte a ti mismo de que las cosas mejorarán y recibir del cielo una esperanza que te sostiene cuando todavía no ves nada cambiar. Hay una diferencia enorme entre repetirte frases y ser sostenido por el Espíritu Santo. Pablo dice que abundamos en esperanza por el poder del Espíritu Santo, no por nuestra personalidad, no por nuestra fuerza mental, no por haber dormido mejor, no por estar rodeados de circunstancias ideales, por el poder del Espíritu Santo. Eso significa que la esperanza verdadera es sobrenatural. La esperanza bíblica no es una ilusión. La esperanza bíblica no es un deseo flojo, no es un ojalá, no es una apuesta emocional. Cuando el Nuevo Testamento habla de esperanza, habla de una expectativa confiada, habla de una seguridad futura apoyada en el carácter inmutable de Dios. Y cuando el Antiguo Testamento usa palabras vinculadas con la esperanza, nos regala una imagen preciosa, algo así como un cordón, una cuerda, una tensión que no te deja caer. Como si Dios estuviera diciendo, aunque hoy sientas que te resbalas, todavía hay una cuerda entre tu alma y mi fidelidad. Eso es esperanza. Esperanza no es cerrar los ojos a la realidad. Esperanza es mirar la realidad de frente sin maquillarla y aún así decir, mi historia no terminó aquí. Esperanza es ver ruinas y aún así creer que Dios sabe reconstruir. Esperanza es atravesar noches y aún así entender que el amanecer no depende de tu fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Esperanza es cuando el alma está cansada, pero todavía se atreve a quedarse cerca del Señor. Y déjame hablarte del cansancio del alma, porque hay cansancios que no se arreglan con vacaciones, ni con un fin de semana libre, ni con una siesta larga. Hay cansancios espirituales. Hay personas que durmieron bien anoche y se levantaron igual de agotadas por dentro. Hay un peso invisible. Hay una clase de agotamiento que no viene del cuerpo, sino de las batallas que nadie vio, del esfuerzo de sostener una casa, de la tensión de pagar cuentas, del dolor de una decepción, de la angustia de ver a alguien que amas alejándose de Dios, de una oración que parece no recibir respuesta, de esperar demasiado tiempo, de ser fuerte demasiado tiempo,
de callar demasiado tiempo, de llorar demasiado tiempo. Y lo más peligroso del cansancio del alma es que a veces te convence de mentiras. Te hace pensar que ya no sientes a Dios porque Dios se fue. Te hace pensar que ya no tienes fuerzas porque ya no hay propósito. Te hace pensar que si estás así es porque fracasaste espiritualmente. Te hace pensar que si fueras más santo no estarías tan herido. Te hace pensar que si realmente tuvieras fe no estarías tan abatido. Y eso no es verdad. El cansancio no te hace menos hijo. El quebranto no te hace menos amado. Las lágrimas no te hacen menos espiritual. El salmista en Salmo 42:5 se habla a sí mismo y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¡Qué escena poderosa! No está negando que su alma está abatida. No está diciendo: yo, como soy un hombre de fe, no me deprimo nunca, no me angustio nunca, no me tambaleo nunca. No. Reconoce el abatimiento, reconoce la turbulencia interna, reconoce que adentro hay un desorden, pero en medio de ese desorden se predica a sí mismo. Le recuerda a su alma que no puede quedarse viviendo en el pozo donde cayó. Hay momentos en que uno necesita hacer eso, hablarle al alma, decirle: yo sé que estás cansada, yo sé que estás herida, yo sé que estás confundida, pero espera en Dios. No conviertas este momento en una definición permanente. No confundas esta temporada con tu destino final. No le pongas punto final a una historia que Dios todavía sigue escribiendo. Hay quienes piensan que la esperanza es para los que no tienen problemas, pero la Biblia muestra lo contrario. La esperanza más pura suele aparecer en medio de la noche. Lamentaciones 3, 21 hasta 23 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ese texto no fue escrito desde un balcón frente al mar, no nació en un retiro bonito, no salió de una tarde tranquila. Surgió en medio del dolor nacional, en medio de las ruinas de Jerusalén, en medio del juicio, del humo, de la pérdida, del duelo. Y justo ahí, justo en medio del desastre, Jeremías dice: esto recapacitaré, como quien decide qué pensamiento deja entrar al centro del corazón. No todo lo que piensas merece sentarse en el trono de tu alma. Hay pensamientos que llegan para destruirte, hay recuerdos que llegan para paralizarte, hay voces internas que llegan para acusarte. Pero Jeremías dice: esto recapacitaré, como si eligiera con qué verdad alimentar el corazón. Y dice: por lo tanto esperaré. ¿Sobre qué base? Sobre la misericordia de Jehová. No porque la ciudad ya fue restaurada, no porque todo cambió esa mañana, no porque la herida ya no dolía. Esperaré porque las misericordias de Dios no se acabaron, porque su fidelidad no se rompió, aunque mis planes sí. Porque sus compasiones no se agotaron, aunque yo me haya agotado. Y esa es una palabra para alguien hoy. Tal vez tú sí te agotaste, tal vez tu paciencia sí se agotó, tal vez tus explicaciones sí se agotaron, tal vez tu manera de sostenerte sí se agotó, pero la misericordia de Dios no. Y eso cambia el tono de la mañana. Porque cuando uno entiende que la fidelidad de Dios no depende del humor del día, ni de la bolsa de valores del alma, ni de cuánto control tienes sobre tu vida, entonces empieza a respirar distinto. Nuevas son cada mañana. No dice nuevas cada década. No dice nuevas cuando te portes bien. No dice nuevas cuando ya no llores. Dice nuevas cada mañana. La mañana trae una provisión fresca de misericordia. La mañana trae una nueva oportunidad. La mañana trae un testimonio silencioso de que Dios no cerró tu expediente, amaneciste. Eso ya te está diciendo algo. Abriste los ojos, eso ya te está predicando. Sigues aquí, eso ya es misericordia. Y yo sé que algunos dirán: pero no me alcanzó con amanecer, yo quiero respuestas. Claro que sí, todos las queremos. Todos quisiéramos que Dios contestara todo con la rapidez del microondas. Todos quisiéramos una fe que funcione por botón. Todos quisiéramos pedir hoy y entender hoy, clamar hoy y resolver hoy. Pero el Dios de la Biblia no trabaja solo en resultados, trabaja en procesos. Y eso a nosotros nos incomoda porque nos gustaría una intervención divina que no nos haga esperar,
que no nos haga madurar, que no nos haga depender. Pero muchas veces el milagro no consiste únicamente en que Dios cambie la escena, sino en que te sostenga mientras la escena todavía no cambia. Isaías 40, 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate que la promesa no es que no atravesarán agotamiento, sino que en medio del agotamiento recibirán nuevas fuerzas. La esperanza no elimina automáticamente el camino largo, te da fuerza para no rendirte en él. La esperanza no siempre te saca del desierto de inmediato, a veces te da pies para atravesarlo. La esperanza no siempre evita el valle, a veces te convierte en alguien capaz de caminarlo sin perder la identidad. Y el texto dice: los que esperan a Jehová. No los que se desesperan por resolver todo solos, no los que hacen de la ansiedad su consejera, no los que dependen exclusivamente de lo visible, los que esperan en Jehová. Esa espera, en la lógica bíblica, no es pasividad tonta, no es quedarse tirado diciendo si Dios quiere que haga algo. Es una espera activa, cargada de fe, como una cuerda tensa, como un corazón que se aferra. Es la espera del que dice: no entiendo el tiempo, pero no voy a soltar la mano. Y esa espera renueva fuerzas. No dice apenas mejora el humor, no dice acomoda un poco el ánimo, dice renueva fuerzas. Porque Dios sabe que hay momentos en que no necesitas una frase ingeniosa, necesitas fuerza. No necesitas una explicación completa, necesitas fuerza. No necesitas que todos te entiendan, necesitas fuerza. No necesitas parecer invencible, necesitas fuerza. Fuerza para perdonar, fuerza para seguir orando, fuerza para levantarte al día siguiente, fuerza para no responder desde la herida, fuerza para no abandonar el llamado, fuerza para no traicionar tu fe por cansancio. Y me impresiona que el texto diga que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Uno pensaría que el clímax es volar, pero el texto también honra el correr y el caminar. Porque a veces Dios te da momentos de altura donde todo parece claro y glorioso, pero otras veces la victoria no se ve en el vuelo, sino en seguir caminando cuando no sientes nada extraordinario. Hay días en que tu gran testimonio no es que volaste alto, sino que caminaste sin rendirte, y eso también es gracia, y eso también es esperanza renovada. Ahora bien, si la esperanza fuera solamente un cambio de ánimo, duraría poco. Si la esperanza fuera solo una emoción de servicio, se apagaría en cuanto llegue la próxima mala noticia. Si la esperanza fuera solo música bonita, se rompería al salir del templo. Pero la esperanza cristiana tiene una raíz más profunda, la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No una esperanza decorativa, no una esperanza poética, no una esperanza prestada, una esperanza viva. Eso quiere decir que nuestra esperanza no es una teoría. Nuestra esperanza tiene pulso, tiene victoria, tiene fundamento histórico en Cristo resucitado, tiene tumba vacía, tiene un Salvador que atravesó la muerte y salió del otro lado con autoridad. Y si nuestra esperanza nace de alguien que venció la muerte, entonces no está atada solamente a que las cosas se arreglen en la tierra de la manera exacta que nosotros imaginamos. Está atada a una realidad eterna, incorruptible, inconmovible. Por eso la Biblia no reduce la esperanza, todo saldrá como tú querías. La esperanza cristiana es más profunda que eso. A veces Dios sí abre la puerta, a veces sí restaura la relación, a veces sí provee de una manera impresionante, a veces sí sana, a veces sí acelera el proceso, a veces sí produce un giro visible y glorioso y debemos creerlo y orarlo. Pero la esperanza viva no depende únicamente de ese tipo de resultado. La esperanza viva dice: aunque el proceso sea largo, yo pertenezco a Cristo. Aunque hoy me duela, el resucitado sostiene mi historia. Aunque aquí abajo haya preguntas, yo tengo una herencia incorruptible. Aunque mi corazón atraviese una tormenta, la tumba sigue vacía. Por eso nuestra esperanza es viva, porque Cristo vive. Y eso cambia la manera en que uno enfrenta la culpa también. Porque hay mucha gente que no ha perdido toda la esperanza en Dios, ha perdido la esperanza en sí misma. Hay quienes no dudan tanto del poder del Señor, sino de la posibilidad de que Él todavía quiera obrar en sus vidas. El problema no es que piensan que Dios no puede, el problema es que sienten que ya se equivocaron demasiado. Si supieras lo que hice,
Si supieras cuántas veces prometí y fallé, si supieras cómo me enfrié, si supieras lo que arruiné. Y el enemigo usa la culpa como una maquinaria de agotamiento, no necesariamente para hacerte ateo. A veces le alcanza con hacerte sentir indigno de acercarte, pero una esperanza viva también alcanza al culpable que vuelve, porque la esperanza no nace de tus méritos, sino de la grande misericordia de Dios. Pedro nos dice, nos hizo renacer por nuestra disciplina espiritual impecable. Dice, según su grande misericordia. Esa palabra debería romper algo por dentro. Grande misericordia. No mínima misericordia. No misericordia limitada. No misericordia a plazos. Grande misericordia. Hay alguien que necesita dejar de tratar a Dios como si fuera un acreedor esperando cobrarte con intereses. Hay alguien que necesita recordar que la puerta del Padre sigue abierta para el que vuelve. El hijo pródigo no regresó con un expediente limpio. Regresó oliendo a fracaso, oliendo a hambre, oliendo a decisiones pésimas. Pero la casa del Padre no le exigió primero una conferencia de prensa para explicar cada error. La casa del Padre respondió con abrazo, con dignidad restaurada, con calzado nuevo, con mesa servida, con identidad de vuelta. La culpa te dice, escóndete. La esperanza viva te dice, vuelve. La culpa te dice, ya no eres digno. La gracia te dice, nunca lo fuiste por mérito. Siempre fue por amor. La culpa te dice, ya arruinaste demasiado. La resurrección te dice, yo sigo haciendo nuevas todas las cosas. Y no solo la culpa, también el miedo necesita oír esta palabra. Porque vivimos en una generación profundamente ansiosa. Mucha información, poca paz. Mucha conexión, poca comunión. Mucho ruido, poca quietud. Mucho entretenimiento, poca esperanza. Hay personas que se acuestan cansadas y se levantan aceleradas. Mente saturada, corazón oprimido, futuro temido. Y en medio de eso, la palabra de Jesús en Juan 14, 27 cae como agua fresca. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué maravilla! Jesús no promete una paz fabricada por las circunstancias. No promete una paz basada en tener la agenda despejada, la cuenta bancaria resuelta y a todo el mundo de acuerdo contigo. Dice, mi paz es suya, tiene su firma, lleva su carácter. Y añade algo determinante, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da paz condicional, paz de ratos, paz de anestesia, paz de distracción, paz mientras no se mueve nada, paz mientras todo está bajo control. Pero la paz de Cristo no funciona así. La paz de Cristo puede estar presente aun cuando todavía hay preguntas en la habitación, aun cuando el mar no se calmó del todo, aun cuando los discípulos están asustados, aun cuando la despedida duele. Aun cuando el futuro parece incierto, porque la paz de Cristo no es ausencia de batalla, es presencia de Dios en la batalla. Y si tienes paz, recuperás capacidad de esperar, porque la ansiedad roba la visión, la ansiedad te obliga a vivir desde la reacción, te hace exagerar lo inmediato, te encierra en la lógica de la urgencia, pero la paz de Cristo vuelve a colocar el alma en su centro, y desde allí la esperanza respira mejor. No ignores esto, muchas veces no perdemos esperanza solo por lo que nos pasó, sino por lo que nos dijimos después de que nos pasó. La interpretación de la herida puede ser más devastadora que la herida misma. Esto me pasó porque Dios me dejó. Esto me pasó porque ya no valgo. Esto me pasó porque mi historia está torcida. Esto me pasó porque a otros sí los bendicen y a mí no. Y así el alma se intoxica. Por eso el salmista le habla al alma. Por eso Jeremías decide qué recapacitar. Por eso Pablo nos lleva al Dios de esperanza, porque el corazón humano necesita ser pastoreado por la verdad de Dios. Déjame detenerme aquí y decirte algo. No te conviertas en el profeta de tu propia derrota. No declares muerto lo que Dios todavía está tratando. No cierres tú la puerta que Dios aún no ha cerrado. No pongas palabras de entierro sobre una temporada que a lo mejor es solamente de preparación. No digas, se acabó todo, cuando el cielo todavía está trabajando en silencio. No digas, ya no hay nada, cuando todavía hay misericordia nueva cada mañana.
No digas mi fe se rompió para siempre cuando lo que tienes es una fe cansada y la fe cansada también puede volver a respirar. Ahora, tampoco quiero presentarte una esperanza ingenua, porque hay dolores que no se arreglan con una sola prédica. Hay procesos que no se resuelven con una sola noche de oración. Hay lutos que requieren tiempo. Hay traumas que dejan huellas profundas. Hay esperas largas. Hay silencios desconcertantes. Y la esperanza cristiana no niega eso. La esperanza cristiana no le dice al que sufre, vamos, apúrate, sonríe, ya supéralo. No. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús sudó angustia en Getsemaní. Jesús conoce la presión del alma. Jesús no es un maestro lejano dando consejos livianos desde un lugar estéril. Es el Hijo de Dios hecho hombre, familiarizado con el dolor. Por eso cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón, no lo dice desde la ignorancia del sufrimiento, sino desde la autoridad del que lo atravesará y vencerá. Y eso le da otra profundidad a sus palabras. Tal vez hoy tu alma necesita permiso para llorar sin soltar la esperanza. Porque a veces creemos que si lloramos estamos retrocediendo. Y no siempre es así. A veces llorar es parte de la limpieza. A veces llorar es el modo en que el alma admite que necesita ayuda. A veces llorar es el agua que afloja la dureza que el dolor dejó. A veces llorar delante de Dios no es debilidad, es comunión. Es decirle, no tengo compostura para aparentar, pero sigo aquí. Y Dios honra al que sigue aquí. Hay personas que no necesitan que les enseñen a pelear más, necesitan que les recuerden que no están peleando solos. Escucha bien esto. La esperanza renovada no consiste solamente en pensar que vendrán días mejores, consiste en saber que aquel que prometió acompañarte está presente en este día también. Porque a veces idealizamos tanto el futuro que no percibimos la compañía de Dios en el presente. Esperamos el gran giro, la gran noticia, la gran liberación, la gran respuesta, y sí, clamamos por eso. Pero mientras tanto el Señor también está en el hoy, está en el pan de cada día, está en el aliento que todavía entra por tus pulmones, está en la persona que te llamó justo cuando ibas a rendirte, está en la palabra que te sostiene hoy, está en la paz que de repente te visitó por unos minutos y no sabes de dónde vino. Está en la fuerza extraña con la que seguiste cuando humanamente ya no dabas más. A veces el milagro alrededor tarda un poco, pero el milagro dentro ya empezó. Y eso se vuelve todavía más poderoso cuando uno entiende que la esperanza también tiene una dimensión comunitaria. Romanos 15:13 fue escrito en el contexto de una iglesia aprendiendo a vivir en unidad entre personas muy diferentes. O sea que la esperanza no es solo un tema individual. También tiene que ver con cómo Dios nos enseña a convivir, a sostenernos, a recibirnos, a caminar juntos. Una comunidad sin esperanza se vuelve cruel. Una comunidad sin esperanza se vuelve cínica. Una comunidad sin esperanza se vuelve fría, acusadora, impaciente. Pero una comunidad llena del Espíritu Santo puede abundar en esperanza y transformarse en refugio. Y esto es importante porque muchos se están cansando no solo por lo que viven en casa, sino por la falta de consuelo en los lugares donde esperaban encontrarlo. Hay gente que fue herida por personas. Hay gente que fue decepcionada por líderes. Hay gente que ama a Dios, pero llega lastimada. Y si tú eres uno de ellos, quiero decirte algo con claridad. Las heridas humanas no cancelan la fidelidad de Cristo. Puede fallarte un hombre, puede fallarte una institución, puede fallarte un círculo, puede fallarte alguien a quien admirabas, pero Jesucristo sigue siendo digno de tu confianza. No entregues tu esperanza a la decepción. No le regales tu futuro espiritual a quien te hirió. No conviertas la mala experiencia con personas en un juicio definitivo sobre el carácter de Dios. Si alguien te cerró la puerta, recuerda que Jesús sigue diciendo, venid a mí. Si alguien te hizo sentir fuera de lugar, recuerda que Cristo recibe al cansado y cargado. Si alguien te dejó cicatrices, recuerda que el resucitado sana cicatrices con sus propias manos heridas. Qué asombroso que el cuerpo glorificado de Cristo conserve marcas. Eso me conmueve profundamente, porque significa que la resurrección no borró la historia, la redimió. Las heridas no definieron su derrota, se transformaron en testimonio de amor victorioso. Y quizá eso también va a hacer Dios contigo. No siempre borrará toda memoria del dolor, pero puede redimirlo de tal manera que ya no sea una fuente de vergüenza, sino un lugar desde donde ministras a otros. Hay quienes un día van a consolar a otros precisamente con el consuelo con el que fueron consolados por Dios. Hay madres que van a abrazar a otras madres
desde un dolor que ya conocen. Hay hombres restaurados que un día hablarán a otros hombres rotos con una autoridad que no viene de teoría, sino de cicatrices sanadas. Hay personas que hoy están en proceso y mañana serán voz para alguien más. Por eso no desprecies la temporada. Dios no desperdicia nada. Ahora bien, también quiero hablarle a quien está esperando algo desde hace años, porque el paso del tiempo desgasta. La oración que no se responde rápido produce preguntas. El deseo demorado afecta el corazón. Uno puede empezar esperando con fe y terminar esperando con pura inercia, y ahí hay que volver al corazón del Evangelio. Porque la esperanza no puede depender solamente de que el calendario coincida con tus expectativas. La esperanza tiene que ser anclada en alguien mayor que tus tiempos. Dios no llega tarde. Dios tampoco se adelanta por presión. Dios llega en plenitud. Y sé que eso suena fácil de decir cuando no eres tú el que está esperando. Pero te lo digo con reverencia. La espera no es ausencia. La demora no es olvido. El silencio no es abandono. En la Biblia muchas veces Dios trabaja más profundamente cuando parece más callado. José tuvo que esperar, Abraham tuvo que esperar, Ana tuvo que esperar, David tuvo que esperar, Israel tuvo que esperar. Los discípulos tuvieron que esperar. Y nadie disfruta la espera, pero en la espera se forman cosas que la rapidez no produce. La espera revela a qué te aferras. La espera expone tus ídolos. La espera madura tu oración. La espera te enseña a distinguir entre deseo y propósito. La espera te obliga a decidir si amas a Dios solo por sus regalos o también por su presencia. Y aquí hay una verdad incómoda, pero preciosa. A veces Dios retrasa un cumplimiento porque antes quiere ensanchar tu interior para que puedas sostenerlo. Porque si te entrega algo demasiado pronto puede aplastarte o desviarte. Él no solo quiere darte algo sin perderte en el proceso. Por eso la esperanza renovada no siempre dice ya mismo, a veces dice todavía no, pero sigo creyendo. Y esa frase también está llena de unción. A veces uno glorifica más a Dios quedándose firme en la espera que celebrando en la llegada. Porque cualquiera puede cantar fuerte cuando el milagro ya llegó. Pero el que sigue adorando en la sala de espera le está diciendo al cielo, tu presencia vale más que mi apuro. Y en esa sala de espera, Cristo te da su paz. La paz os dejo, de Juan 14, 27, no es una frase bonita para funerales, es una herencia para tiempos turbulentos, es un legado para corazones bajo presión, es una promesa para discípulos que todavía no entienden todo, es una palabra para cuando la mesa está servida pero la cruz está cerca. Es una paz que el mundo no puede fabricar porque viene de la reconciliación con Dios, viene del acceso restaurado al Padre. Viene de saber que aun si todo alrededor tiembla, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Eso quiere decir que tu paz no tiene que mendigar permiso a las circunstancias. Y entonces el alma aprende algo extraordinario. Puede haber dolor sin desesperación final. Puede haber llanto sin colapso absoluto. Puede haber cansancio sin rendición definitiva. Puede haber preguntas sin perder la fe. Puede haber noches sin perder la orientación. Porque cuando la paz de Cristo gobierna, la esperanza encuentra casa. Quiero decirte algo más. La esperanza renovada también necesita verdad, no solo emoción. Porque hay momentos en que lo que sentimos miente. Te levantas un día y sientes que Dios está lejos, pero sentirlo lejos no significa que esté lejos. Un día sientes que nunca saldrás de esto, pero sentirlo eterno no lo hace eterno. Un día sientes que eres un fracaso sin arreglo, pero sentirlo real no lo convierte en identidad. Por eso necesitamos volver una y otra vez a la verdad revelada, a lo que Dios dijo, no solo a lo que yo percibo hoy. Dios dijo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios dijo que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Dios dijo que la paz de Cristo no es como la del mundo. Dios dijo que Él es Dios de esperanza. Dios dijo que hemos renacido a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, aunque hoy sientas poco, la verdad sigue siendo verdad. No esperes a sentirte fuerte para volver a creer. No esperes a estar completamente recompuesto para acercarte. No esperes a entender cada pieza para confiar. A veces el acto más santo del día es simplemente decir, Señor, aquí estoy otra vez. Hay quienes creen que Dios solo recibe oraciones perfectas, bien estructuradas, teológicamente impecables, pero muchos de los clamores más verdaderos en la Escritura nacieron del desorden del alma. ¿Hasta cuándo, Señor?
no entiendo, sálvame. Acuérdate de mí, ayuda a mi incredulidad, en ti espero. Esa también es oración. No necesitas adornar el dolor para que Dios lo escuche. No necesitas traducir tu quebranto a lenguaje religioso elegante. Ven con lo que tienes, con tu fe pequeña, con tu cansancio, con tu respiración entrecortada, con tu esperanza golpeada, con tu culpa, con tu temor, con tus preguntas. Ven, Él sabe qué hacer con corazones cansados. Y si hoy me preguntás cómo empieza una esperanza renovada, te diría que empieza por recordar quién es Dios cuando tú ya no sabes quién eres en medio de la tormenta. Empieza cuando el alma deja de mirarse solamente a sí misma y vuelve a mirar al Señor. Empieza cuando uno deja de repetir el guión del miedo y vuelve a repetir la verdad. Empieza cuando en vez de decir no hay nada, dices todavía hay misericordia. Empieza cuando en vez de decir ya no puedo seguir, dices no puedo solo, pero Dios sí puede sostenerme. Empieza cuando el corazón vuelve a exponerse a la palabra. Empieza cuando el cansado deja de huir y vuelve a sentarse delante del Padre. Empieza cuando el creyente abatido se predica a sí mismo. Espera en Dios. Y déjame decirte esto con amor. No subestimes el poder de seguir haciendo lo sencillo mientras Dios hace lo profundo. Sigue orando, sigue leyendo la palabra, sigue congregándote si puedes, sigue pidiendo ayuda cuando la necesites, sigue adorando aunque sea en voz baja, sigue trayendo tu ansiedad a los pies de Cristo, sigue hablándole al alma, sigue declarando la verdad, sigue esperando. No conviertas lo básico en algo pequeño. A veces el cielo reaviva el corazón por medio de prácticas sencillas sostenidas en fidelidad. A veces quieres una gran explosión y Dios te ofrece pan diario. A veces quieres una conferencia de 3 horas y Dios te entrega un solo versículo para sostenerte todo el día. A veces quieres saber todo el plan y Dios solo te da luz para el próximo paso. Y eso también es amor. Porque no siempre necesitamos mapa completo. A veces necesitamos presencia segura. Además, la esperanza renovada produce algo hermoso, vuelve a ordenar tus deseos. Cuando uno está